Juan Manuel Roca. Antes de más, quería agradecer la amabilidad de estar aquí con nosotros de Casa de América Latina. Antes de todo, quería pedirte perdón por mi parco español. Voy a intentar hablar algo para que comprendas lo que digo, pero mil perdones porque yo no hablo español bien, hablo portuñol, ¿sí? Bueno, yo hablo un español aportuguesado, de manera que estamos en una Babel. Tú hablas una lengua y otra, pero nos entendemos. Nos entendemos, todas las lenguas. Si me permites, voy a empezar esta nuestra conversa presentándote. Ha escrito aquí un pequeñito texto para situar nuestros lectores y las personas que siguen la casa de América Latina. Entonces voy a leer un pequeñito texto en portugués, ¿sí? Entonces, Juan Manuel Roca nasceu em Medellín, na Colômbia, em 1946. É um poeta e narrador colombiano que durante a infância viveu em Paris, França e no México. Entre 1988 e 1999, dirigiu o Magazine Dominical do jornal El Espectador, o mais importante suplemento literário da Colômbia. Recebeu numerosas distinções, entre as quais se destacam o Prémio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, o Prémio Nacional de Poesia Ministério da Cultura, o Prémio Casa de América de Poesia Americana. Vive em Bogotá, tem feito um diário na rede social Facebook sobre os dias de confinamento a que esta pandemia obriga, chama-lhe Diário de um Anarcodependente em Quarentena. Num desses textos, escreveu que, apesar das contingências, goza do momento do tempo livre, do magnífico ócio contado desde Lao Tse até Adorno. Juan Manuel Roca, mais uma vez, obrigada, muitas gracias. Então, como é que têm sido estes dias de magnífico ócio, para o citar? Gracias, Raquel. Para mí es muy grato estar en esta charla contigo y, por supuesto, con las personas que hacen seguimiento de estos programas de la Casa de América Latina en Lisboa. Es muy grato para mí este reencuentro. Y sí, pues yo diría que esta cuarentena causada por la pandemia y por ese enemigo invisible, que son esos enemigos invisibles que son los virus, pues nos ha recogido a todos en casa. Por un lado es muy amable y muy grato, pero para quienes somos un poco dados a la afuera, a la calle, a explorar la calle, porque yo creo que hay poetas que tienen muchas lecturas, son muy cultos, muy eruditos, conocen muy bien el lenguaje, pero si no tienen calle, difícilmente tienen la visión del otro, la visión de los demás. De manera que lo que nos están amputando, lo que nos están cortando, es muy importante para la creación literaria y, en el caso particular mío, para la poesía. Pero por otro lado tiene una cosa buena, muy ventajosa, y es que los que nos dedicamos a estas labores solitarias de la escritura, pues de alguna manera estamos acostumbrados a una forma de encierro. No nos hace tanto daño como le hace a un empleado de un banco, a un comerciante, a alguien que tiene una actividad cotidiana que no le demanda mucha soledad, sino que por el contrario tiene que estar en contacto permanente con los demás. Así que yo creo que de esta pandemia y de esta cuarentena, de este encierro, de esta especie de cárcel en la casa, vamos a salir muchos hechos, unos especialistas en nosotros mismos, unos maestros de la introspección, porque no tenemos otra cosa que mirarnos a nosotros para mirar a los demás y darnos cuenta de que esta tragedia colectiva no nos arrincona como individuos, sino como colectividad, como grupo humano. De manera que eso tiene unas cosas muy positivas, a pesar de que sentimos que estamos llegando al borde de un precipicio, de un abismo, sobre todo de orden económico en nuestras sociedades, y más en un país como Colombia, que tiene tan mal repartido todas
digamos, está en tan pocas manos la riqueza, pues va a dejar una estela, un camino muy, muy, muy duro de la clase media hacia abajo. Hablabas de la oportunidad, digamos así, del encuentro con nosotros mismos en este periodo de confinamiento. En uno de tus textos en el Facebook, en este diario de una narcodependiente en confinamiento, has citado a alguien que ha hablado de este periodo precisamente como una musa inspiradora para las personas que crean cosas, que escriben o que crean otras formas de arte. ¿Te parece que para ti, como tienes sido algo inspirador, digamos así, o por otro lado, también como has escrito en este diario, escribir poesía o escribir algo en este momento se parece con los músicos del Titanic que seguían cantando, tocando cuando el barco se estaba afundando? Sí, yo creo que en general eso ocurre no solamente en este confinamiento, ¿no? En este forzado estar en casa, no entre cuatro puntos cardinales, sino entre cuatro muros cardinales. Uh-huh. En general, eso ha sido una constante del escritor y del poeta. Y el símil, la analogía, la metáfora de los músicos del Titanic, pues tiene que ver con que siempre en los momentos de mayor crisis social, humana, política, el arte se vuelve una especie de resistencia espiritual y casi en ningún otro momento tiene tanta importancia ni tanta trascendencia. Digamos, de trascendencia en un ámbito creativo e intelectual. Por supuesto que esa trascendencia a nuestros gobiernos no la ven, sino que por el contrario creen que entre menos esté la gente produciendo arte y creando utopías y dialogando con los demás, mientras eso menos pase, es mejor para los gobiernos porque nos mantienen en una hipnosis, en un aturdimiento intelectual que ya sabemos que conduce a la mansedumbre, a la servidumbre humana. De manera que yo creo que sí, en cierta forma, los que seguimos pintando, cantando, bailando, haciendo teatro, de alguna manera somos como los músicos del Titanic, que tenemos el agua ya casi al cuello, pero sacamos la cabeza con la intención de expresarnos. Eso en realidad termina siendo muy fecundo, como una especie de musa, de inspiradora, porque te obliga al habla justa, no a hacer adornos, el bibeló, a hacer, digamos, una cosa puramente ornamental, sino a desentrañarnos como mineros de nosotros mismos, lo más importante, las cosas que son más esenciales. De Uh-huh. manera que creo que ha sido el momento tal vez más productivo de mi vida y yo mismo, no digamos que me asombro, pero me sorprende que no me haya apabullado, que no me haya cortado el vuelo, este encierro, sino que me lo ha dado en un mayor grado. Creo que es el momento más joven de mi vida. Más joven. Entonces podemos decir que tienes escrito mucha poesía, tienes escrito algo desde que estamos así. Sí, sí, sí. He estado escribiendo poesía, unos ensayos, leyendo mucho, por supuesto, oyendo música, que es una prótesis, ¿no? Una muleta entre la música y la pintura. Me ayudan mucho a caminar en este terreno tan pedregoso, tan lleno de piedras, que es el momento que vivimos todos en el mundo. Porque También lo has único que se... escrito, perdona, también has escrito un texto sobre precisamente el poder o la importancia de las artes en este momento que todos estamos viviendo. Entonces, como la música y la pintura, como estabas hablando, son importantes para ti en este momento, la música, por ejemplo. Así como los católicos baten un saumerio con humo, ¿no? Que botan humo, un botafumeiro tal vez se dirá,
para limpiar el aire, yo no lo hago con ese incensario que hacen los sacerdotes, los curas, los monaguillos. Yo lo hago con la música. Ese es mi incensario. Me limpia la casa. La música limpia, barra todo lo que haya de negativo. La música es una prótesis, como una muleta para un cojo que me ayuda a caminar en este momento. Y por supuesto, todo tipo de música, ¿no? Y me acompaña mucho. Me acompaña mucho en el silencio, que es lo que más he gozado y que he rescatado. Yo vivo en un barrio tradicional bogotano, que no es muy bullicioso, realmente es un barrio más bien tranquilo, pero de todas maneras la calle en el tercer mundo es el infierno. Aparte de que me gusta, es el infierno. Mucho ruido, mucha contaminación en cierta forma, y ciertamente las calles en las ciudades de América Latina son fascistas. Son calles muy duras, muy calles en que uno está confrontándose con cosas que no llamemos peligros, porque una cosa que tiene el poeta es que es un pastor de abismos. Podemos pastorear abismos, ¿no? Hay una imagen de Nietzsche en el Zaratustra, que es el hombre que atraviesa una cuerda, atraviesa la cuerda del peligro y hace equilibrio. Bueno, el poeta es un poco ese equilibrista también. Pero ahora, imagino, Juan Manuel, ahora las calles están muy diferentes. Incluso has también escrito algo sobre los animales que están regresando a la ciudad ahora que la ciudad está sin personas. Ese silencio y ese vacío, ¿lo sientes también? Además de estar en tu casa, ¿lo sientes el vacío de la ciudad? Mucho, mucho, porque mi calle pues nunca es muy transitada, pero ahora es muy raro que pase alguien. Es muy extraño oír voces humanas en la calle, y eso me parece también maravilloso, que de pronto está en el silencio y pasan, por ejemplo, una pareja o pasa una niña que está pidiéndole algo a sus padres, y son voces como si fueran nuevas, como si nos hubiéramos desacostumbrado a oír voces humanas. Por supuesto, mi barrio tiene muchos árboles y han llegado pájaros que hacía mucho yo no veía. Por ejemplo, un pájaro hermoso que tiene un graznido ruidosísimo que se llaman alcaravanes, que vienen de los llanos orientales desde muy lejos, y que como el aire está limpio y no hay contaminación tanta como la que hay habitualmente, han regresado. Hay un pequeño árbol que tengo al frente de mi casa que se llama un abutilón, pues ese vive lleno de colibríes, ¿no? De colibrí, ¿no? Eh, ese arbolito es como un restaurante de colibríes. Vienen todo el día ahí a comer, y de alguna manera se ha ruralizado la ciudad. En las Sí. montañas de Bogotá, que Bogotá es una sabana, para quien no lo conozca, una sabana muy grande, en donde está la ciudad, y está cercada por montañas. Pues en esas montañas, y saliendo un poquito hacia las afueras de Bogotá, pues hay avistamiento de pájaros que hacía mucho no se veían, hay la presencia de pronto de un venado, ¿no? Eh, una vez estando por allá en un pueblo que tiene un nombre indígena, Choachí, donde es una cosa extraordinaria, porque de pronto vi un árbol que se movía, el árbol, en la niebla, y no era el árbol, sino era los cuernos del venado. Esas apariciones que son milagrosas, que uno piensa que no existe el milagro, pero porque no lo vemos, pero todo el tiempo está ocurriendo. Este confinamiento y esta pandemia ha traído, a pesar de todo, algo bueno. ¿Es eso? Sí, sí, yo creo que hay cosas muy buenas. Otra cosa buena es que yo creo que después de que pase esto, que ojalá sea pronto, vamos a tener también una relación, bueno, con la naturaleza, supondría yo que más respetuosa, pienso con el deseo, ojalá sea así, pero también, digamos, en contravía del consumismo. Nos vamos a volver más esenciales en lo que necesitamos.
no necesitamos tantas cosas, podemos ser más ascéticos sin llegar a monjes para llevar una vida más tranquila y más placentera. Hay gente, por supuesto, los comerciantes, lo lamento por ellos, ¿no? Que están muy angustiados porque están cerrando muchos negocios, los centros comerciales, y me duele por ellos. Pero si hay una peste que existe en el mundo, otra pandemia es la del consumismo y de esos centros comerciales que francamente son una cosa fría, muerta, y una invitación al consumo de nada, al consumo de bagatelas. De manera Por, que para mí tiene eso su encanto. por hablar en consumo de nada, tu consumo por estos días tiene sido los libros también, además de la música y de la pintura, los libros. Me parece que has leído mucha poesía, o por lo menos has escrito sobre eso. Y tus amigos, poetas vivos y muertos, te han visitado por estos días. ¿Es así, Juan Manuel? Es así, es así. Lo que pasa es que uno se inventa unas familias electivas. A veces es más de la familia de uno, un fantasma que uno nunca ha visto. Por ejemplo, yo siento que a veces me siento más de la familia Pessoa que de la familia Roca. Me siento más de la familia César Vallejo. César Vallejo es más pariente mío que muchos de mis conocidos. Entonces, en esas familias electivas, es decir, familias que uno elige, yo quiero que esta sea mi familia, no la que corre, no la del ADN, no la de mi sangre, sino la gente que realmente me ha acompañado y que son entidades fantasmales, que realmente yo nunca he visto, por decir algo, a Rilke, por se me ocurre ahora. Sin embargo, he tenido diálogos con él a partir de sus libros y eso es un hecho maravilloso que prodigan los libros y la cultura. De manera que sí, he tenido muchas visitas. Yo creo que un poeta nunca está solo. Quería que me hablases de un poema de Brecht, Bertolt Brecht, que has partilhado en el Facebook. ¿Por qué has escogido este poema? ¿Te parece adecuado a los tiempos de ahora? Bueno, es un poema que realmente, sin ser, digamos, un poema de puño cerrado, de una ideología como la que tenía muchas veces Bertolt Brecht, digamos, de orden evidentemente político. Este tiene un carácter mucho más, si se quiere, un tanto abstracto, pero que me parece que resume exactamente el momento en que vivimos. Porque este es un momento en que a uno le dicen que cuando volvamos a la normalidad, pero yo me digo, ¿cuál normalidad? Si hemos vivido en la anormalidad de un capitalismo salvaje. ¿Cuál normalidad es esa? Y nos auguran un futuro de pronto con un cambio de esa normalidad supuestamente a otra. Entonces el poema de Bertolt Brecht lo que pregunta en una especie de epigrama, de poema muy breve, me parece que es la síntesis de lo que nos está pasando. El poema se llama Cambio de Rueda. Es de un ciclo de su poesía que se llama Elegías de Boucau. Y el poema, que es muy breve, dice así. Cambio de rueda. Estoy sentado al borde de la carretera. El chofer cambia la rueda. No me gusta el lugar de donde vengo. No me gusta el lugar a donde voy. ¿Por qué miro el cambio de rueda? Con impaciencia. Creo que como vivimos en estos momentos en un paréntesis, un paréntesis que es entre un ayer que no nos gustaba y un futuro que posiblemente tampoco. Sin embargo, estamos esperando que cambie la rueda rápido, a ver qué nos depara el futuro. No resisto a preguntarte antes de nos irmos. Una vez que es poeta y uno de los grandes poetas colombianos, si tuvieras que decir a las personas, ¿para qué sirve la poesía? ¿Para qué es? Sí, bueno, la poesía, porque según Henry David Thoreau, que era ese viejo anarquista que hizo del deber de la desobediencia civil, la poesía es la salud del lenguaje.
Hay un lenguaje que sirve para la sobrevivencia, para comprar una bolsa de leche, para pagar un ticket en el autobús, para comprar el pan, para saludar al vecino. Pero eso es una poesía de la contingencia inmediata. La verdadera palabra esencial es la que está ligada a lo poético. Yo te quiero contar, Raquel, una cosa que me pasó una vez en Chile. En estos días la he repetido porque me emociona mucho. Y es que nos invitaron a varios poetas a leer poemas en una cárcel. En una cárcel, ¿no? Y al final de leer los poemas se me arrimó en una celda, ya con los guardias ahí custodiando, se me arrimó un hombre y me dijo que a él le gustaba mucho la poesía. Y yo le pregunté que por qué. Y me dijo que a él le gustaba la poesía porque él por las noches se ponía a leer a San Juan de la Cruz y San Juan de la Cruz lo sacaba de la cárcel. Él saltaba los muros de la cárcel, estaba en otra parte, pasaba 2 horas mientras estaba con San Juan de la Cruz en que él era libre. Yo creo que la poesía cumple esa función de sacarnos del laberinto, del presidio en que vivimos todos, estemos en una cárcel o estemos en cualquier espacio cerrado. La poesía nos libera. La poesía es, además de la salud del lenguaje, la mejor prótesis para ayudarnos a caminar. Última pregunta. Has escrito que no hay poemas longos ni poemas cortos, que hay poemas justos. ¿Qué es eso? Poemas justos. Sí, que son poemas esenciales. Por ejemplo, hay un poeta que yo amo mucho, poeta de Martinica, Aimé Césaire, que escribió un libro, un solo poema muy grande, muy largo, que se llama Cuaderno de un retorno a mi país natal. Ese poema, no sé, digamos, tiene 70 páginas, pero no es un poema largo, es un poema justo, porque encuentra las palabras justas en el inmenso pajar del lenguaje. No hay un impulso lingüístico, verboso, sino que son palabras exactamente hechas, encontradas para el poema. Y uno lo lee con una pasión y uno no se da cuenta que ha leído un poema largo, sino justo. Y en cambio hay poemas breves, que el poema breve, como el epigrama, como los epitafios, como el haiku también, Haiku. tienen que dar siempre en el blanco. Si no dan en el blanco, como con el arco, sino muy cerquita al blanco, no funciona. Y un poema breve, si es malo, es largo. ¿Sabes algún poema breve de cor que puedas decirnos algo de que gustes? Un poema corto que me guste. René Char, el gran poeta de la resistencia francesa, en Hojas de Hipnos, que son los poemas que escribió durante la invasión nazi a Francia. Tiene unos poemas que son casi aforismos, casi pensamientos. Y hay uno que tiene 3 letras, 3 palabras, hablando de la niñez, porque hicieron unas encuestas con los surrealistas de que era para muchos poetas la niñez. Escribieron muchos unos ensayos largos, muy buenos, pero ensayos. Él se limitó a 3 palabras. Imaginación, mi niño. Yo he leído lo que has escrito sobre la importancia de la imaginación y has incluso usado de una metáfora muy interesante que has dicho que los poetas, a los poetas se les tiran la oportunidad, a los niños le tiran la oportunidad de vienen a ser poetas cuando los profesores a la escuela les dicen que la vaca no puede tener 50 pies o algo así, ¿no es? Cortan la creatividad, es eso. Es eso. Pues que nadie más ligado a la poesía y a la fabulación que un niño, ¿no? Un niño, por ejemplo, a mí me gustaba jugar de niño a una cosa que se llamaba hacer noche, que era en pleno día yo atraer a la noche. ¿Y qué hacía para atraer la noche? Me escondía en lo profundo de un armario. Y entonces el niño es capaz de eso, de transformar la realidad
porque la realidad, según Borges, no es verbal, pero sí hay, uno puede decir una cosa y sencillamente esa no es la realidad. La realidad no depende exactamente de lo verbal, pero del carácter lúdico, del carácter juguetón, que lo tienen los niños, los brujos, los poetas y los magos, sí hay una transformación de la realidad, como la de ese pobre preso que se volaba leyendo a San Juan de la Cruz. Muchas gracias, Juan Manuel. Ha sido un gran placer. Perdona una vez más por mi español. Yo he intentado. Perdóname. No, he entendido todo y ojalá yo pudiera decirte la mitad de las cosas que me has dicho en portugués, pero más limitado que tú. Esperamos que sigas escribiendo, que nosotros necesitamos, ¿sí? Por favor, hazlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.